Se cumplen 3 años de la invasión rusa a Ucrania. Vamos a hablar acerca de este tema con un especialista, analista político desde Ucrania, Oleksandr Slivinchuk, está en contacto con nosotros. Bienvenido aquí. Eleonora Reichmüller te saluda. ¿Cómo estás? Oleksandr. Buenos días, gracias por preguntarme, un gusto. Oleksandr, ¿cuál es tu punto de vista y análisis que haces a 3 años que se cumplen hoy de aquella invasión? ¿Cuál es el análisis y cómo consideras que ha evolucionado este conflicto en estos 3 años? Bueno, lo más principal y importante es que Ucrania, con la ayuda de los aliados, ha podido frenar el avance ruso y Rusia ya no avanza. En el terreno ucraniano, la capital ucraniana sigue bajo control del gobierno de Ucrania y bueno, hemos logrado frenar el frente y ahora podemos estar en defensa. Está claro que Ucrania está luchando contra una potencia mucho más grande, una potencia nuclear. Ya es un logro significativo que Rusia no puede ganar esta guerra, digamos, como lo quería ganar de manera relámpaga. Actualmente Rusia está estancada. Rusia el año pasado ganó unos 1000 kilómetros cuadrados, que para una guerra así es un logro muy pequeño. Aunque hay mucha crítica que Ucrania no puede lograr una victoria en este conflicto bélico. Yo repito que la sociedad ucraniana tiene una resiliencia enorme y lo está representando básicamente todos estos 3 años. Tengo la percepción de que, de todas formas, Rusia no solamente peleaba, ¿no?, con Ucrania, sino que peleaba con Ucrania y con los Estados Unidos, y que la geopolítica y la cuestión bélica se ve totalmente alterada y modificada a partir de la asunción de Donald Trump, ¿no?, porque se venía proporcionando una gran ayuda desde algunos países europeos también a Ucrania en pos de enfrentar a Rusia, por supuesto. Y Donald Trump viene a cambiar las reglas del juego a tal punto que llamó, yo recién lo mencionaba, dictador al presidente de Ucrania. ¿Qué opinión te merece esto que está pasando hoy en día, esta modificación que sufre esta dinámica de la guerra? Bueno, Donald Trump no le interesa mucho seguridad europea. Hay que entender lo que le preocupa es China, el espacio Indo-Pacífico. Eso sí, la Europa del Este, para él piensa que Europa tiene que preocuparse por su propia defensa. Sí, tiene razón en algún lado, porque Europa ya décadas no produce suficiente armamento, ya décadas no financia sus fuerzas armadas, teniendo una autocracia, dictadura como es Rusia aquí como vecino. Es un fallo. Entonces, ahora lo que sí quieren para que Europa ya ponga las pilas y financie su propia defensa. Pero hay que entender que Europa y Estados Unidos son dos elementos juntos que no se puede decir que tenemos un océano entre nosotros y eso nos va a proteger. Vivimos una época moderna de globalización. La seguridad europea es clave para Estados Unidos. Sin seguridad europea, seguridad de Estados Unidos está acabado, listo. Y ellos solos no pueden jugar contra China, aunque Rusia no parece muy fuerte. Otra cosa, que perder Ucrania como lo hicieron, por ejemplo, salir desde Ucrania como lo hicieron con Afganistán, traicionar a Ucrania de misma manera, bueno, es un golpe. Donald Trump le gusta parecer un líder fuerte, parecer en medios de comunicación como un líder decisivo, pero en Ucrania, con una paz débil, con una tregua de 2-3 años, eso no significa un líder fuerte y decisivo. Es un fracaso, sería. Entonces, los norteamericanos tienen que entender lo que son cosas complicadas. Y Rusia es un invasor. O sea, no se puede tan fácilmente sentarse a negociar con un gobierno que produjo esa invasión hace 3 años y todavía no quiere negociar la Sí, paz. pero Trump lo está haciendo con Putin. Ahora, Oleksandr, ¿quién crees que perdió más en esta guerra? ¿Ucrania o Rusia? Ambos. Bueno, Claro, de diferentes maneras. Ucrania perdió gente. Ucrania perdió. ¿7 millones de uh, personas se fueron de allí? Ucrania bueno, son refugiados, pero Claro.
hay un montón de factores, porque muchos refugiados no van a volverse, porque ya 3 años la gente instaló su vida fuera. Los chicos ya fueron al colegio en países Claro. extranjeros. Hay gente que no quiere volverse a Ucrania porque tiene miedo que la guerra va a repetirse. Ucrania tiene una generación entera con una trauma postraumática. Como yo nací en los 90, la generación que nació en 80s, en 90s y en 2000 ya es una generación de guerra con traumas, con trauma postraumático, con familiares, amigos que fallecieron en el frente o la misma gente que participaba en campo de batalla. O sea, es una cosa totalmente distinta que, por ejemplo, tiene Argentina o cualquier país Está en su región, clarísimo, absolutamente. donde no hay Sí. guerra. Para nosotros es lo parecido que sufrieron los europeos durante la Segunda Guerra Mundial. Para Rusia, bueno, ¿qué perdió Rusia? Perdió su imagen internacional. Ahora sigue existiendo esta gente que cree que Rusia es una especie de contrapeso contra Occidente. Aunque hay gente que intenta justificar acciones de Vladimir Putin. Yo entiendo que hay gente que quiere vivir en Rusia, estudiar en Rusia, aprender, etcétera, pero hay que entenderlo claro, que Rusia es una autocracia y dictadura, lo igual que es Venezuela, Nicaragua y Cuba. Al final, si alguien de verdad quiere hacer su carrera en un país así, pues lamentablemente eso va a terminar bastante mal. Ahora, Alexander, esto que vos mencionás, ya se sabía cuando Zelensky intentó, bueno, en pleno uso de la soberanía que tienen ustedes como ucranianos, poner allí una base de la OTAN, que inevitablemente, más allá de esto que menciono, que tiene que ver con hacer uso de su soberanía, era claro que Putin lo iba a tomar como una provocación y que podía reaccionar como definitivamente reaccionó, conociendo esto que vos mencionabas recién, ¿no? ¿Por qué crees que a pesar de ello Zelensky expuso a Ucrania a una guerra de estas características? ¿Crees que era inevitable o que si quizás no hubiera propuesto colocar allí una base bélica, una base militar, básicamente más que bélica, una base militar de la OTAN, podrían haber evitado este choque? Bueno, primero que Ucrania no quiso tener bases militares en nuestro territorio. Queríamos formar parte de la OTAN. Y yo explico por qué. Porque en Bueno, pero 2014, no es más, antes de sí, 2014, no es más o menos, antes de digo, 2014, perdón, Alexander, pero no es lo que pasa después, digamos, vos formas parte de la OTAN y después claramente puedes tener una base militar allí. por supuesto, pero antes de 2014, Ucrania era un país neutral. En 2013 y Claro, 2014, lo que hace Rusia es invade la provincia de Luhansk, de Donetsk y de Crimea. Las Crimea. tropas rusas están en el territorio ucraniano a partir de 2014. Es lo mismo que, por ejemplo, las tropas brasileñas entran por Misiones o los chilenos entran por Mendoza o por Córdoba. Sí, tremendo. A partir de 2014, las tropas rusas están en Ucrania. Eso provocó un cambio enorme, 180 grados de la política exterior ucraniana, que ya la sociedad quería formar parte de la OTAN por la inseguridad y para tener una básica defensa. Y un Lo que respaldo. ocurre en 2022 aún más provocó que Ucrania quiere tener una garantía de seguridad y la OTAN es la única. Pero yo estoy seguro que esta guerra fue inevitable porque Ucrania tenía dos opciones. La primera, seguir siendo un país satélite débil, títere, bajo presión de Rusia, lo igual que ahora es Belarus, por ejemplo. Porque Rusia tenía una gran intención de recuperar su influencia perdida después de la caída de la Unión Soviética. Por eso, nuestro rumbo sería ir hacia ser una provincia más de Rusia bajo liderazgo de Moscú. Y la segunda opción era ser un país independiente, soberano, como es Argentina, por ejemplo, Sí, está con su claro. propio gobierno y con su propia política exterior. Lo que para Rusia era una molestia, y más que me parece más para Vladimir Putin y para su gobierno. Y eso provocó la guerra. Rusia no tiene miedo de la OTAN, absolutamente no, porque la OTAN parece más débil que pareció antes. Los europeos son vagos y no quieren ninguna guerra contra los rusos, hay que entenderlo. Los norteamericanos tampoco. Estados Unidos no busca una guerra con potencia nuclear, que es Rusia, que tiene una cantidad enorme de misiles nucleares. Bueno, para mí es clarísimo.
Oleksandr Slipchuk, gracias por tu tiempo y tu buena predisposición para dialogar con nosotros, nuestra solidaridad. Esperamos de verdad que rápidamente puedan alcanzar la paz. Tenemos muchos ucranianos aquí en Argentina que lamentablemente en esta circunstancia han tenido que llegar a nuestro territorio y los hemos recibido con los brazos abiertos. Esperamos que llegue la paz prontamente allí en la región. Gracias. Gracias, un placer. Un placer, hasta luego.